La boquilla, por defecto, que suelen traer todas las impresoras 3D, una boquilla de 0.4 milímetros. Vendría a ser la boquilla estándar, la boquilla que ya nos trae de serie. Más bien tendríamos que sentarnos a analizar y pensar que esta es la boquilla idónea que traen las impresoras 3D para iniciarte con impresión 3D. Toma lápiz, coge boli, agenda, un folio, lo que quieras empezar a apuntar. Quédate ahora mismo que les voy a revelar todo lo que ha sido la información que he podido comparar después de los últimos años que he dedicado al tema de impresión 3D para traerles lo que es hoy mi valoración, explicar un poco más a fondo cómo es el comportamiento de las boquillas trabajando con 4 medidas de boquillas que vamos a trabajar hoy: 0.2, 0.4, la estándar, 0.6 y 0.8. Si quieres reducir tiempos de impresión en piezas de gran formato, quédate ahora mismo que vamos a pasar a revelar ya una vez en el ordenador, en la computadora, en el PC, todo lo que es la información básica directamente con el slicer, en este caso con el Cura, a revelarle toda la información básica, parámetros y ajustes, qué boquilla debes usar según el tipo de impresión que vayas a emplear o el tipo de impresión que necesites sacar en tu impresora 3D. Partimos de la base con esta caja de Creality que están viendo aquí, la he comprado directamente por AliExpress. Tienen todo abajo, toda la información, les dejaré abajo descripción de esta publicación con enlaces tanto a la Creality CR6 SE, que es la última impresora que estoy usando, con la que estuve sacando varias piecitas en gran formato para poder probar un poco. Parte de toda la información y todo el testeo y toda esta comparativa lo he hecho con una Creality Ender 3. Partiendo como base, que es la impresora que más he recomendado en el último año, lo que fue en el 2020. Y en el 2021, teniendo en cuenta la bajada de precio de la Ender 3, se suele encontrar en precio de España, almacenes de España, Banggood, en el caso de Banggood, 120, 130 euros aproximadamente. Por eso, esta caja que están viendo en pantalla es la caja que voy a tomar como referencia, que nos trae boquillas de 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8. Quería explicar en la parte central, no la tengo aquí ahora mismo, pero nos trae duplicada, nos trae por 2 una boquilla de 0.4. Sabemos lo que había hablado inicialmente en esta publicación, que es el estándar de boquilla, lo que es por defecto que nos trae nuestra impresora 3D. Así que de verdad, por un lado es de agradecer, o sea, que nos encontramos el kit. Si queremos hacer pruebas, en caso de estropear una de las 0.4, tenemos ahí la opción de poderla utilizar, una segunda opción, tener una nueva boquilla limpia. Pasamos a lo que es la parte de la información técnica que les quería explicar. El tema de los detalles lo voy a dejar para el final para explicar un poco. La boquilla de 0.2, basándonos en el tema de los perímetros, basándonos en un 20% de relleno de infill, entre un 15 y un 20%, vamos a tomarlo como un 20%, que son las figuras que yo he sacado. Las 3 primeras figuras que han visto, el pequeño camioncito que lo he ampliado un 150%, le he ampliado este pequeño camión que están viendo en pantalla. Es el camión exactamente de lo que son los huevos, estos sorpresas. Un diseñador que les dejo aquí abajo todos los enlaces, son súper cómodos y prácticos estos diseños. Más que nada para que puedas un poco mirar si quieres imprimir algo con muy pequeña, una altura de capa muy baja, donde puedas ver que todo luego encaje y fluya de forma correcta. Así que no me extiendo. Vamos a trabajar con la boquilla de 0.2 para explicarle un poco. Nos permite trabajar con un detalle, con una altura de capa de 0.05. Habiéndonos, si analizamos lo que es el tema de los tiempos de impresión 3D, trabajándonos con una pieza que yo he basado más o menos para trabajar y mirar un poco, tomándolo a partir de un punto de referencia, estamos hablando de unas 10-12 horas de impresión 3D. Tener en cuenta que siempre hay un pequeño desfase en el tema del Cura con lo que es el tema de la realidad. Esto al final ya lo explicaré yo más adelante. Voy a intentar explicarlo, mirar un poco cómo resolverlo. Para muchos sé que les salta esa duda, esa preocupación con el tema del desfase del tiempo. El tema de la boquilla 0.2 nos permite hacer impresiones con una altura de capa de 0.05, súper importante. Esta boquilla, si queremos hacer el tema del camioncito que están viendo en pantalla, lo más recomendable sería para piezas con detalles, también como la pieza que están viendo aquí de Mandalorian. Súper importante hacer impresiones, es lo más recomendable con una velocidad súper baja. Realmente no nos vamos a ir a niveles de 50, ni 60, ni 70. Mi recomendación sería, si vas a comprar, si vas a probar una boquilla, si quieres sacar cosas con mucho detalle, empieza a hacer pruebas a 10, a 20 de velocidad como máximo para que puedas ver los acabados que puedes conseguir sin necesidad de comprarnos una impresora de resina. No tiene que ver nada con impresión de resina, pero sí con piezas con mucho detalle, como lo que están viendo en pantalla. Es impresionante el detalle que se puede sacar. También tener en cuenta que este filamento que he usado para esta piecita de Mandalorian es un filamento de carbono, que una mezcla, un porcentaje de PLA del plástico normal que solemos usar, con un porcentaje de carbono que con una altura de capa 0.05 nos ayuda a disimular, pero muchísimo. El nivel de verdad de detalle para que no se puedan ver las capas es impresionante. Por otro lado,
El tema de las horas, estábamos hablando, podríamos trabajar con 4 perímetros, un 18% aproximadamente, vamos a dejarlo un 18, un porcentaje para el tema del relleno, y una altura de capa de 0.05. Al final se nos va a ir a unas 10 horas de impresión. El nivel de detalle sin duda va a ser un nivel máximo como lo que están viendo. Lo que es el tema de la temperatura, yo suelo trabajar y los voy a recomendar a todos para que puedan hacer las pruebas directamente en casa. Lo que siempre digo, no te dejes llevar por toda la información que se suele ver en internet. Intentar siempre probar, no tener miedo a probar las nuevas experiencias y probar lo que es a cambiar la impresora y poderla conocer más a fondo. Hago mención a este punto porque antes de hacer esta publicación en el canal, mientras estaba editando, solté 3 encuestas en internet y al final el porcentaje ha sido un porcentaje muy alto, donde he consultado si te has atrevido a cambiar la boquilla 04 que trae tu impresora por defecto, y el porcentaje ha sido prácticamente de un 80-82% en las 3 encuestas que he hecho, tanto en el Facebook como en la pestañita de comunidad YouTube como el Instagram. Es un porcentaje muy alto de usuarios de impresoras 3D que no se atreven a cambiar la boquilla de la impresora 3D en el tema de la medida. Pasan directamente a imprimir siempre con 0.4, es como el estándar que nos va a permitir poder alcanzar niveles de detalles óptimos, aceptables, pero no se atreven a lo que es poder obtener estos detalles que vemos aquí. Así que con la boquilla de 0.2 estamos hablando de 4 perímetros, 15%, 18% de relleno y con una altura de capa de 0.05. Por otro lado, tiempo de impresión, 10 horas de impresión. Si pasamos a la boquilla estándar, una de boquilla de 0.4, el tiempo de los perímetros, el tema de los perímetros sobre 3 perímetros. La altura de capa, lo recomendable para una boquilla de 0.4 siempre sería 0.2. Vamos a basarnos hoy con una altura de capa de 0.15. Se nos va el tiempo de impresión al cura directamente a unos 8 o 7 horas de impresión. A medida que vamos aumentando, el tema se los voy a dar aquí a un lado para que puedan ver de forma más rápida, un poco más ligera toda la información que quiero transmitirle a todos. Es que si pasamos con la parte de la boquilla 0.6, nos subimos directamente a la boquilla 0.8, podemos bajar tiempos prácticamente a una hora. Con una pieza de gran tamaño, de gran formato y gran volumen, podríamos bajar directamente a tiempos de impresión de una hora. Tener en cuenta que lo que es la parte de los detalles vendrían a ser prácticamente no nulos, pero no vamos a conseguir el máximo calidad de detalles posible como quisiéramos. Lo que sí es que con la boquilla 0.8 he hecho yo impresiones de 0.64 y es lo que están viendo en pantalla. Poder sacar el portalápices este que ven en pantalla con un acabado, verdad, impresionante. Hay quien le da igual lo que es el tema de poder ver las líneas, pero tener en cuenta que el uso que le vamos a dar a esto no es necesario ponernos a sacar una pieza 14, 16 horas de impresión para que luego tengamos que esperar sin saber si al final tenemos un buen resultado. Así que esta pieza la hemos logrado bajar con una boquilla de 0.8 y una altura de capa de 0.64, bajarla a imprimir a 1 hora 50, 1 hora 45 minutos aproximadamente. Hoy más que nada les voy a explicar un poco, por último, lo que fue el tema del Mandalorian. La configuración que le están viendo en pantalla es la configuración que estoy utilizando yo directamente en Cura para la Ender 3 y con una boquilla de 0.2 milímetros. El tema del filamento, súper importante para este tema del filamento de carbono. He aumentado un poco lo que ha sido la temperatura y un poco más el flujo, como están viendo en pantalla, para poder obtener sobre todo los acabados que vende esta pieza. Yo, en mi caso, de verdad, es una pieza, verdad, que no tiene nada que ver, o sea, con lo que es el tema de una impresión de resina, pero de verdad que impresiona, te deja un poco sin palabras el poder ver el acabado, el detalle en la cara, los agujeros de la nariz, todo lo que es la parte arriba de las gafas, la zona del casco y la parte posterior, de verdad con un detalle impresionante. Luego, la otra piecita que tenemos por aquí de Mandalorian, que pueden ver en pantalla ahora mismo, todo el detalle. Esta le he puesto con una boquilla de 0.4, pero hemos aumentado una velocidad de 60 sobre 60, 70 de velocidad. No está mal, pero podríamos conseguir mejor detalle, como les estaba mencionando anteriormente, si queremos conseguir un acabado más liso, un acabado más detallado, sobre todo en la parte de lo que es el cinturón, en la parte de las piecitas de todo lo que es el traje. Y por último, hablando de este punto, lo que era el tema del detalle, máximo calidad, máximo detalle. Unos llaveros que me habían pedido con el tema de códigos QR, ya los he entregado, ya no los tengo en este momento, pero quería explicarle un poco qué es lo que sucede si hacía todas las impresiones de los llaveritos QR. Eran unos llaveros a la mitad del tamaño de esto que ven en pantalla ahora mismo, pero el detalle, intentar que al pasar el móvil directamente poderlo escanear,
Se los voy a dejar de todos modos aquí ahora en pantalla. Voy a tratar de dejar una foto para que puedan ver lo que es el fotograma ahora mismo congelado. Intentar pasar vosotros directamente lo que es en pantalla el escáner de códigos QR del móvil, del smartphone. Dejarme en los comentarios si te resultó útil el hacer el escaneo. Era lo que les estaba comentando. Si no tenemos una buena definición, si no estamos utilizando lo que es una boquilla correcta, va a ser imposible que este código QR vaya a salir totalmente definido y el escaneo del móvil, del smartphone, no vaya a funcionar de forma correcta. Por eso hay que tener en cuenta, saber qué boquilla debemos usar para cada caso. No irnos a la ligera, no irnos directamente cuando queremos preguntar qué pasa que con una boquilla de 0.4 no estamos consiguiendo lo que es un buen resultado, se nos están acumulando todo lo que son los detalles, estas piecitas tan pequeñas que ven aquí del código QR. Tener en cuenta que son unas piezas que no llegan ni al milímetro y medio, así que al final, ¿qué he decidido hacer? Imprimir como una boquilla de 0.2, muy poca velocidad, estamos hablando de unos 15, 20 de velocidad en el Cura, en el slicer que suelo usar, para poder utilizar lo que es esta boquilla y poder obtener el acabado que están viendo ahora mismo en pantalla. Una boquilla que la primera una pieza que la he podido sacar directamente, empezar a hacer una tirada en las planchas de la Ender 3, empezar a sacar unas 30, 40 y directamente ya podría estar escaneándola sin ningún problema. Sabía que el resultado iba a ser de verdad sin ningún problema, porque al obtener lo que es el máximo calidad de detalle, he subido un poco más lo que ha sido la temperatura, de verdad, para intentar que pudiera fluir de forma más correcta lo que era el tema del filamento. Aunque he hecho el cambio de color con la impresora, haciendo la pausa directamente por el Cura y que la Ender 3 me haya avisado en el momento cuando me tocaba hacer el cambio de filamento, no ha habido ningún resto, no quedan restos de filamento por ninguna de las zonas del código QR. Para que pueda de verdad pasar al otro color, no quedar un resto de filamento que luego me vaya a entorpecer al momento de hacer el escaneo. Por eso es súper importante saber qué boquilla vamos a elegir, en el caso de una boquilla de 0.2, teniendo en cuenta el tema de los perímetros, si son piezas un poco más grandes, si son piezas que queremos con un poco más de detalle, súper importante. Por eso, la boquilla de 0.2, para este caso que viene en pantalla, con una altura de capa de 0.05, al final el tiempo se me fue, es un poco más de lo normal, que ya estaba acostumbrado con una boquilla de 0.4, pero garantizamos al cliente, si lo que quiere es vender piezas, garantizamos que el acabado, el resultado final es lo que estamos buscando. En este caso necesitamos que no sea una sola pieza, que sea de algo de estética, una pieza que sea funcional, que nos pueda pasar el móvil, escanearlo y pueda funcionar de forma correcta. Por otro lado, el benchy que están viendo aquí ahora mismo, este que ven aquí en pantalla, con una boquilla de 0.6, tener en cuenta que lo he hecho solamente con 2 perímetros, le he metido los 20% de relleno, pero de verdad lo que ha sido la boquilla de 0.6, trabajando con una altura de capa de 0.2 exactamente, se nota, hemos bajado muchísimo el tiempo de impresión, ha bajado a la mitad lo que solía sacarlo, no recuerdo ahora mismo, sobre unas 45, 50 minutos, pero eso sí, subiendo velocidades a unos 80, 90 máximo, lo que suelo meterle a la Ender 3, que al final exprimiendo, forzándola un poco más a la velocidad normal, pero podéis ver un poco lo que es el tema del acabado. Una pieza que para mi gusto, para lo que es, si no es una pieza para realmente que necesitamos que esté expuesta, una pieza que no se va a ver con máximo, con un detalle, ¿verdad? Impresionante, la pieza ha quedado totalmente lisa, pero tener en cuenta por otro lado, es importante también, no solo el tema de la boquilla, saber también qué filamento vamos a usar. Este filamento que están viendo aquí en pantalla, para no hablar del tema ahora mismo de marcas, no me quiero meter con marcas, hay muchas marcas de filamento en el mercado que son estas que llevan el tipo de purpurina, el glittering. Estas capas que están viendo en pantalla, si las vamos tocando, lo que nos ayudan es a disimular este tipo de filamento con una altura de capa de 0.2, es a disimular el acabado, lo que ha sido la unión entre capas y verdad ha sido impresionante. Así que aunque estemos trabajando con boquilla 0.6, bajamos la mitad de tiempo prácticamente lo que iba a usar con una boquilla 0.4, el acabado por otro lado ha sido impresionante. Por otro lado, lo que ha sido esta piecita que estaba haciendo pruebas, lo que es el tornillo con todo el eje completo, con toda la rosca que están viendo, como lo que es la parte misma de la tuerca, importante hacerlo con una boquilla 0.2, con una boquilla 0.4, no vamos a notar un cambio, pero mi experiencia y basándome en hechos directamente después de haber probado, si quieres que esté una definición completa, que la tuerca pueda girar, que no se nos vaya a estropear con el uso, sin duda va a ser trabajar a una boquilla de 0.2 milímetros y con una altura de capa no va a ser en este caso necesario como lo que estábamos hablando anteriormente del Mandalorian, con una altura de 0.05. ¿Qué sucede? Si trabajamos con una boquilla tan pequeña,
sabemos que el detalle está garantizado, aunque no vayamos a trabajar con una altura de capa de 0.05. La altura de capa ha sido de 0.1, así que al final el tema de la rosca ha sido totalmente funcional y nos ha quedado con buen acabado. Lo que queremos es que se pueda obtener lo que es el detalle al máximo, siempre y cuando estemos trabajando con la boquilla adecuada, con la boquilla que debemos seleccionar y analizar primero antes de ponernos a imprimir. Por otro lado, el famoso astronauta, que ya lo habrán visto, que se lo explica anteriormente el canal, una pieza de calibración hecho con una boquilla de 0.8. Tener en cuenta que lo que van a ver aquí abajo, según el tipo de boquilla, hay boquillas que tendríamos que mirar muy bien lo que es el tema de la configuración, aunque sean las capas superiores, capas de lo que es el tema de los perímetros por la parte del cura. Hay boquillas que no se podrían usar dependiendo del tipo de pieza que vayamos a imprimir. Pero esto que ven aquí, normalmente con una boquilla de 0.4 y con el relleno que le había metido sobre un 20% relleno, me daba sobre unas 14 horas. Bajando prácticamente a 4 horas 45 minutos con una boquilla de 0.8 y el acabado, aunque no se note, a diferencia del portalápices que estábamos viendo anteriormente, en este caso se ve la unión de las capas súper gruesas. Aquí van capa sobre capa, va montada una tras otra y no vemos el detalle. Así que al final, si es una pieza que vamos a exponer, si es una pieza que vamos a tener para algo de regalo, alguna pieza que no va a necesitar que se vea el máximo detalle, se puede ver en este caso que la boquilla sería súper importante. Sobre todo, saberla elegir, chicos, todos, saber qué boquilla vamos a usar, en qué caso vamos a usar, qué es lo que necesitamos, cuándo necesitamos máximo detalle, cuándo necesitamos apurar los tiempos de impresión. Y según los tiempos de impresión que quisiéramos apurar, quisiéramos acelerar un poco, ahorrarnos tiempo de impresión, sin duda una boquilla de 0.8 hasta irnos a una boquilla de 1 milímetro, los tiempos de impresión van a bajar muchísimo. Pero tener en cuenta, por otro lado, que no va a haber detalle con una boquilla de 0.8 ni con una boquilla de 1 milímetro en este caso. Chicos, a todos, espero que les haya servido de información este análisis, esta comparativa de todas las boquillas. Intenté explicarlo a mi manera, intenté de divulgar un poco la información lo más clara y sencilla posible. Teníamos que hablar un poco más de información técnica, había que ir más a profundidad con la parte de términos técnicos que muchos desconocen. Sé que para muchos podría haber sido un poco de mezcla de información, un poco de exceso de información, pero yo creo que realmente ameritaba lo que era la publicación de este video y de toda esta información que les quería traer a todos en este caso. Si queréis más información de tutoriales, informaciones técnicas, dejármelo aquí abajo en los comentarios. ¿Qué te ha parecido esta publicación? ¿Qué tipo de videos, qué tipo de proyectos quieres para próximas publicaciones del canal? Dejármelo aquí abajo que intento leer y como siempre intento contestarle a todos la mayor brevedad posible. Si no te has suscrito al canal, no sé qué estás esperando, creo que no está de más recordarlo. Súper sencillo, recordar, suscribirte aquí abajo al botoncito rojo y activa la campana para que YouTube les pueda avisar a todas las publicaciones que hago semana tras semana. Nos vemos en una próxima publicación. Un saludo a todos, hasta la próxima.